con el momento. ¿Qué vamos a hacer hoy? La sesión de hoy vamos a estar en dos partes. Una primera parte que va a ser un poquito más práctica, por decirlo de alguna forma. Yo voy a tratar de guiar y de dar algunos pasos para que hagamos los preámbulos, y una segunda parte en donde discutamos de forma más teórica, pues lo que hemos hecho. Porque bueno, con esto de la oración a veces se necesita practicar un poquito más las cosas, ¿no? Que ciertamente un conocimiento meramente teórico. Entonces, si no están en un lugar, que pues tengan relativa tranquilidad, y si pueden estar en un lugar más tranquilo, pues sí les pediría que busquen ese lugar. Muy bien, entonces ya estamos con lo primero. Entonces voy a compartir pantalla y me dice alguien, porfa. Sí, mira, vamos a ver. Sí, miran. Sí, Carlos, ya vemos. ¿Ven la presentación? Gracias. Sí, ya. Sí, está la presentación. Ok, muchas gracias. Va, entonces, lo primero que vamos a hacer. San Ignacio en los ejercicios hace unas preguntas bien peculiares, ¿no? Cuando comienza, dice que nos pide que nos preguntemos a dónde vamos y a qué. Es sabido que todos nosotros cuando salimos de la casa pensamos de repente, ¿qué quiero hacer? ¿A dónde voy a ir? Sea que vamos para la universidad, sea que vamos para el trabajo, sea que vamos a divertirnos. ¿Y a qué vamos a ir? No nos lo preguntamos tan, como tan teóricamente, ¿no? Sino que es algo espontáneo. Pero San Ignacio quiere que nosotros nos pongamos a pensar eso. Y entonces, en este momento, nos vamos a poner a pensar, a tomar conciencia. ¿Por qué estoy en este taller? ¿Qué quiero yo de este taller? Y este es un momento para dejar un poco los discursos. ¿A qué me refiero? Estoy en este taller porque amo a Dios, quiero acercarme a Dios, porque la oración es lo mejor que hay. Ok, está bien. Sí, pero saltemos un poquito el discurso y dejemos que la respuesta fluya, que la respuesta venga de adentro. Y necesita sinceridad también. De repente estoy en este taller porque me invitaron, porque me llamó la atención. De repente porque quiero profundizar mi experiencia de Dios. ¿Por qué estoy en este taller? ¿Qué quiero lograr de este taller? ¿Qué quiero lograr cuando salga del taller o de los ejercicios? A lo mejor encontramos algunas resistencias, pero siempre hay algo. La intuición nos dice muchas veces que es lo auténtico. Y es bueno escuchar esa intuición. Y ahora, después de habernos preguntado a dónde vamos y a qué queremos de este taller, por qué estoy aquí,
Vamos a hacernos presente a Dios como hemos estado haciendo esta semana. Yo sé que hay personas que se conectan por primera vez en el taller. Entonces, en este momento se trata de hacernos conciencia a nosotros mismos de que queremos estar con Dios. De decirnos, este momento es de Dios. Este momento es de compartir. En este momento, yo quiero abrir la puerta a Jesús, que como dice el Apocalipsis, está tocando y está llamando. Me hago consciente de eso, sin forzarlo, sin sentirme forzado, sin sentir que es algo que tengo que lograr, más bien dejando que fluya. Y si vienen las preocupaciones, las cosas que tenemos que hacer, todas esas cosas que huyen en nuestro interior, pues con esas preocupaciones y con esas cosas que tenemos que hacer, me quiero hacer presente a Dios. Si me sirve, puedo fijar la mirada en una parte de la imagen de San Ignacio orando. Puedo respirar hondo. Y una vez haciéndonos presente a Dios, nos preparamos para entrar a la oración. Y para eso vamos a hacer una oración preparatoria. Todos desde el lugar en donde están, le dicen al Señor: dame, Señor, la gracia de desear profundamente encontrarme contigo. Que este encuentro me llene de alegría, gratitud y deseo de servir a mis hermanos. Podemos repetirla una vez más para nosotros. Dame, Señor, la gracia de desear profundamente encontrarme contigo. Que este encuentro me llene de alegría, gratitud y deseo de servir a mis hermanos. Decimos cada uno desde donde estamos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Quiero pedir que alguna voluntaria o un voluntario haga esta lectura del Evangelio de San Lucas. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Al terminar su oración, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos.
Muchas gracias. Voy a pedir que otro voluntario o voluntaria vuelva a hacer la lectura. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Al terminar su oración, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Una voluntaria que pueda volver a hacer la lectura del texto, por favor. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Al terminar su oración, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Vamos a centrar por un momento nuestra atención en la imagen de Jesús contemplando la ciudad, posiblemente Jerusalén. Nos fijamos en los detalles. Unas cosas que nos pueden llamar la atención. Y ahora vamos a cerrar nuestros ojos. Cerramos nuestros ojos y vamos a imaginar, o mejor dicho, nos vamos a imaginar en algún lugar que nosotros conozcamos, en nuestros países o algún lugar que hayamos visitado, un lugar que sea de paz, que sea como un lugar para orar. Una montaña, un río, un paisaje, alguna casa de retiros en donde hayamos estado. Cada uno se va a imaginar el lugar que le parezca como mejor para orar, o que en donde se haya sentido en paz. ¿Cómo es ese lugar? ¿Cómo es el clima? ¿Es fresco? ¿Es caliente? ¿Hay brisa? ¿Cómo es la vegetación? Hay muchas flores, hay muchos árboles, hay animales, hay pajaritos. ¿Qué sonidos hay? Se escucha un río, el canto de las aves. Tratamos de describir ese lugar para nosotros mismos.
tratamos también de sentir la paz que se experimenta en ese lugar. Y teniendo claro ya en nuestra imaginación el lugar como es, después de haberlo recordado y haber hecho la descripción, vamos a abrir lentamente nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor: Señor, enséñanos a orar. Voy a pedir 3 voluntarios o voluntarias también que en orden repitan la petición uno tras otro. Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Vamos a terminar este momento dirigiéndonos a nuestra Madre, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Un voluntario que termine, por favor. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces esa fue como la parte práctica de la que les había hablado, quizás un poco rápido, quizás nuevo también para todos nosotros, y la modalidad tal vez no sea la más adecuada, pero bueno, ayuda. Entonces, quiero que algunas personas compartan, ¿no? Cómo fue su experiencia, se pueden concentrar, no se pueden concentrar, o algo como, ¿qué les pareció? Entonces queda abierto. Hola, buenas noches. Soy Paula de Guatemala. Carlos, ya nos conocemos, aunque sea por la pantalla. A mí me funcionó mucho. Ya al final siento que hasta los hombros y mis manos se me destensaron. El lugar que elegí está súper lejos bueno, no súper lejos, pero lejos. Es un lugar muy querido para mí y para mi hermana, tanto que cuando terminamos le pregunté y pensamos en el mismo lugar. Siento que ayuda un montón más en esta época, saber que no podemos movernos físicamente, pero sí espiritualmente y emocionalmente, ¿verdad? Así que gracias por este espacio. Gracias, Pablo.
¿Quién más me gustaría compartir de experiencia? Hola. Hola, Elba. Este, bueno, mi experiencia no me resultó muy bien porque al final tengo un sentimiento de ansiedad. El primer lugar que escogí es un lugar muy querido para mí, al cual no he ido hace mucho tiempo, pero inmediatamente mi mente, no sé por qué, me llevó a otro lugar y siento que no pude vivenciar toda esta parte porque inmediatamente al trasladarme sentí un gran nivel de ansiedad. Ahorita todavía lo siento, tengo como palpitaciones, por así decirlo, pero siento que no me logré relajar ni nada por el estilo. Gracias, Elba. Hola a todos, buenas noches. Pues la verdad es que a mí sí me costó un poco concentrarme, pues tal vez porque eh, elegí el lugar que siempre elijo, pero las personas que están a mi alrededor igual no quisieron como ayudar. Pero sinceramente, a pesar de que sí me costó concentrarme ahorita y me ha costado también concentrarme en los talleres de oración, cuando nos dijiste que eligiéramos el lugar, o sea, como que elegirlo me costó, pero dije, bueno, no voy a elegir, sino que voy a dejar que llegue uno a mi mente. Y me llevó al lugar donde viví mi experiencia Magis con la comunidad ahí. Y la verdad es que sí, sí era uno de los, o sea, fue uno de mis lugares favoritos. Lo catalogo como uno de mis lugares favoritos, no solo por la gente y por lo que viví ahí, sino por todo el ambiente, ¿verdad? Y la verdad es que para mí fue un regresón y un recordarme de dónde vi la cara de Dios y donde estuve literalmente codo a codo con Él acompañándome. Entonces, quería compartírselos porque la verdad fue muy bonito, a pesar de que sí me costó mucho y no fue así una experiencia tan pacífica para mí, pero ese creo que fue el momento mío con Dios. Gracias, Lisa. ¿Alguien más que desee compartirlo? Puede hacer libremente. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Bueno, soy Nicole Montes de Maíz, Honduras. Pues decir que mi experiencia fue muy bonita porque me relajé desde el inicio. Decirte que tenés una voz increíble porque solo cerré mis ojos y wow, me transporté increíble. Me gusta mucho acampar y como saben, por problema del COVID no puede acampar. Entonces justo me llevó a la montaña que vi mi primera lluvia de estrellas. Entonces justo ahí súper relajado y súper hermoso y increíble. Tu voz me hizo transportarme ahí y literal ver a Dios porque fue una experiencia muy bonita para mí y ver a Dios y recordar el lugar tan perfectamente y la lluvia de estrellas tan perfectamente, o sea, no lo hacía desde que lo vi, así que muchas gracias. Gracias, Nicole, por compartirlo. A ver, una o dos participaciones más. Yo quisiera agregar, soy Melvin Moreno, de acá de Las Palmas, de San Salvador, y a mí el ejercicio me hizo reafirmar en cuanto para mí reencontrarme con Dios, reencontrarme conmigo, desde por el 2012, 13, ha sido el espacio del Centro Loyola en El Salvador, y me sirve el ejercicio como para reafirmar cómo traer a colación a mi mente este espacio, es volver a reencontrarme conmigo y reencontrarme con Dios. Entonces me dio la oportunidad de reafirmar lo valioso que es para mí ese espacio. Muchas gracias, Melvin. Una última participación. Buenas noches, te saluda Ismael de Guatemala. Cuando mencionaste ese lugar que recordáramos, pues me vino a la memoria, pues Cefas, aquí en Guatemala, ¿verdad? Donde se hacen los ejercicios espirituales, ¿verdad? Aquí en Guatemala, porque precisamente
Ahí es donde he realizado ejercicios espirituales de 3 días prácticamente, ¿verdad? Precisamente en esta época los he realizado, ¿verdad? Hace 6 años y hace 3 años que fueron los últimos, las 2 veces que he realizado ejercicios espirituales en Cefas, y eso me vino a la memoria, ¿verdad? Sí es difícil hacerlo en casa a estar en una casa de retiro, ¿verdad? Sí es totalmente difícil poderse concentrar uno en casa, ¿verdad? Entonces, esa es mi experiencia. Muchas gracias, Ismael, por tu compartir. Entonces, vean, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver de una forma un poquito más teórica, como se los dije, qué fue lo que hicimos en el marco de la oración ignaciana, qué significan estas cosas. A mí me gustaría compartirles también algunas cosas sobre la oración ignaciana, unos recordatorios, lo llamaba yo, algunas observaciones. Y bueno, después podemos tener un espacio para dudas y hablamos de la tarea. Muy bien, entonces voy a volver a compartir pantalla. Me dicen si la miran, por favor. ¿Sí se mira? Ya se ve. Sí, se mira. Ya. Gracias. Entonces, recordarles un poquito sobre la oración ignaciana. Miren, nosotros hicimos hoy lo que San Ignacio llama en los ejercicios los preámbulos. Entonces, ustedes vieron con Julio las adiciones. Nosotros hicimos hoy los preámbulos. Luego se va a pasar a la oración, que Ignacio de Loyola distingue para, bueno, y he escuchado ahora y en la sesión que tuvieron con Julio, que también la vi, la grabación, que varios de ustedes ya han hecho ejercicios. Entonces sabe que en la oración puede ser la meditación, básicamente, puede ser la meditación o la contemplación, básicamente, en esos dos tipos. Y incluye también lo que se le denomina como el coloquio. Y finalmente el examen. Entonces, ustedes hablamos con Julio de las adiciones y hoy hemos hecho algunos preámbulos, pero también hemos hecho algunas adiciones, aunque sea así un poco rápido, ¿no? Elegimos un lugar tranquilo al que estar, nos pusimos a pensar a dónde voy, a qué es lo que quiero, qué es lo que pretendo. Esas son parte de las adiciones. Yo les compartí una imagen de San Ignacio orando, todas esas son adiciones. Entonces después de eso vamos a los preámbulos, que fue lo que hicimos hoy. Hicimos 3 cosas después de las adiciones. Una oración preparatoria, algo que San Ignacio le llama composición viendo el lugar, que es, ya se lo voy a explicar, y por último pedir la gracia. ¿Cuál era la oración preparatoria? Después de que nos relajamos y todo, no sé si lo recuerdan, hicimos esta oración, ¿sí? Ignacio de Loyola pone esta oración como algo que le quiera dar rumbo, valga la redundancia, a la misma oración. O sea, es algo que le quiere poner norte antes de comenzar. Ignacio tiene una oración que él mismo redacta, ¿sí? Esta no es la original y sin embargo, esa se puede modificar. Esta oración preparatoria, después de haber hecho silencio, después de haber elegido el lugar, después de haberme calmado, marca más o menos como el comienzo ya de la oración. Si ustedes lo recuerdan, hicimos esta oración y después hicimos la señal de la cruz en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Entonces esta oración como que nos viene a poner en sintonía. Lo bonito de esta oración es que es una oración que está siempre, ¿no? Que puede ser esta o puede ser otra, pero digámoslo de alguna forma, es casi siempre la misma, ¿sí? Entonces yo, durante esta semana que voy a trabajar con las adiciones y los preámbulos, puedo agarrar esta oración. Entonces, antes de comenzar mi oración, después de haberme calmado, puedo hacer esta oración. Dame, Señor, la gracia de desear profundamente encontrarme contigo. Que este encuentro me llene de alegría, gratitud y deseo de servir a mis hermanos. Ignacio dice que todas mis acciones, operaciones y otras cuantas palabras sean orientadas siempre a tu mayor servicio. Pero bueno, pueden usar esta, pueden usar la de Ignacio, o más adelante me imagino que en los ejercicios se les va a ir dando también. Entonces, bueno, esa es la oración preparatoria. Justo en la frontera entre las adiciones
y las ediciones pasamos a los preámbulos y la frontera cuando vamos a entrar a la oración. Después, ¿qué hicimos? Leímos un texto, ¿sí? Un texto, en este caso bíblico. Un día Jesús estaba orando en cierto lugar, un texto del Evangelio, ¿sí? Y entonces, después de leer ese texto, hicimos algo que se llama composición viendo el lugar. ¿Qué es eso? Venimos nosotros y con nuestra imaginación, imaginamos, valga la redundancia, un lugar específico. ¿Para qué me sirve eso? Para preparar, vamos a ver, es como donde nosotros queremos poner la escena que acabamos de leer. Jesús estaba en un lugar orando, ¿sí? Un día Jesús estaba orando en cierto lugar. Entonces, ¿nosotros qué fue lo que hicimos? A este cierto lugar lo imaginamos. Le pusimos el paisaje, la escena. Entonces, ¿por qué de esto? Bueno, Ignacio quiere que de alguna forma nosotros seamos capaces de relacionar esto que estamos leyendo y eso que queremos orar con nuestra vida. Por ahí salió a relucir un lugar muy preciado, dijo alguna de las que participó, salió el Cefa, salió el Centro Loyola, salió las estrellas también en una montaña en Honduras. Entonces, en ese lugar se va a desarrollar posteriormente la escena, ¿sí? Y a eso ustedes lo van a ir viendo más adelante. ¿Qué quiere lograr Ignacio de alguna forma? Que nosotros vayamos relacionando que en nuestra vida, que en nuestros caminos está Dios. Y que nosotros nos vayamos familiarizando. Quiere también, de otra forma, que esa imaginación que tantas veces nos saca y que nos lleva a otros lugares, a otras preocupaciones, utilizarla para ponerlo al servicio de la oración. Y finalmente viene pedir la gracia. Después de saber qué es lo que vamos a orar, en cada encuentro nosotros pedimos algo. Esta primera oración solo es la oración preparatoria. Cuando ya entramos, hacemos la petición, ¿sí? Esta sí, en cada oración cambia. ¿Qué le quiero pedir al Señor en este momento de encuentro? En este momento del taller, en este preciso momento, queremos pedirle que nos enseñe a orar. Pero tal vez el evangelio de mañana es, qué sé yo, la pesca milagrosa. Entonces yo le quiero pedir al Señor que me dé fe. Yo le quiero pedir al Señor que me dé paciencia. Cada encuentro tiene una petición. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sacamos esa petición? Ignacio Loyola en los ejercicios espirituales va dando, ¿no? ¿Qué puntos meditar? ¿Qué puntos contemplar? ¿Y qué vamos a pedir? Pero cuando no tenemos quien nos dé esto, entonces esto se hace desde las ediciones. Cuando nosotros preparamos el lugar, preparamos lo que vamos a orar y entonces también preparamos lo que vamos a pedir. ¿Sí? Y entonces ya después de hacer estos pasitos, la oración preparatoria, la composición bien del lugar, pedimos la gracia. Y entonces ahí estamos ya a las puertas de la oración. O sea, hemos comenzado. Entonces, San Ignacio en los ejercicios distingue varios preámbulos, ¿sí? Estos no son los únicos. Sin embargo, estos son como los que siempre se repiten. Se van repitiendo, se van repitiendo, se van repitiendo. ¿Por qué algo tan estructurado y algo que parece tan largo? Miren, yo leí algo muy bonito por ahí que creo que resume, y es que somos completamente libres ante Dios, ¿no? Dios no nos invade de alguna forma, por más bueno o bien que nos quiera hacer, Dios no nos invade. Entonces, en nuestra libertad, nosotros queremos aceptar esa presencia, ¿sí? Y para aceptar esa presencia, queremos que esa aceptación sea completa. O sea, queremos realmente que esa apertura y que ese abrazo de Dios sea algo sincero.
Entonces, por eso San Ignacio descubrió que de alguna forma ordenarlo y poner todas las capacidades a disposición de la oración es decir, sí, decir estoy abierta a tu presencia. Entonces, en esa apertura, Dios se manifiesta. Y es que a Dios no sirve cualquier sí. ¿A qué me refiero? No me estoy refiriendo a que Dios, que ese sí es así como que más o menos, entonces, nada. No es eso, sino más bien, es tanto el respeto de Dios por nosotros y por nuestra libertad, que si sabe que nuestro sí o nuestra apertura es coaccionada, o más bien es sí de boca y no interior, Dios no irrumpe, no irrespeta. Y yo me ponía a pensar, por ejemplo, en una imagen de una pareja, por ejemplo. Sí, cuando el chico anda cortejando a la chica o viceversa, o la chica detrás del chico, puede ser un sí de salir del paso, de vamos a ver qué sale, ¿va? Y sin embargo, cuando va pasando el tiempo, realmente puede que haya un sí sincero y un acercamiento sincero. Entonces, más o menos va de esa forma Dios con nosotros. Una persona, una pareja puede manipular a otra para que le diga sí, puede crearle el escenario, puede venderle discurso, puede darle muchos regalos, manipular para conseguir un sí. La forma de Dios no es esa. ¿Sí? La forma de Dios propone, muestra, y pues nosotros vamos viendo si decimos que sí. Y si nuestra apertura no es algo que nos convence, Dios no irrumpe, Dios no irrespeta eso. Entonces todo esto para decirles que por eso Ignacio de Loyola busca. Entonces ustedes que de repente quieren acercarse a esa presencia de Dios, que es una presencia que está dentro de nosotros, entonces pone todas estas cositas. Entonces no sé si tienen alguna pregunta respecto a los preámbulos, alguna duda. Yo sé que hablo muy rápido, pero por ahí cayó el chat. Dice, bueno, aquí Wilfredo nos comparte de su experiencia. Carlos, una pregunta. ¿Cómo hago o cómo se hace para seleccionar los textos bíblicos, por ejemplo, o bueno, la oración ya, pero como los textos bíblicos, porque hiciste como un comentario de decir, bueno, este texto bíblico te tiene como que como que adentrar pues a la oración en el sentido de lo que vas a solicitar ese día, o puede ser como que cualquiera. Mira, buena pregunta. Hay muchas formas, pero una forma que es fácil y efectiva es agarrar, y precisamente de eso va, por ahí va la tarea más o menos, pero es agarrar el texto del Evangelio del día, el que propone la iglesia. Entonces te agarras un leccionario, algunas van a tener por ahí el pan de la palabra, el de enseñar, o se buscan una aplicación. Hay aplicaciones que literalmente se llaman la palabra del día o cosas así, y entonces ustedes miran el texto y agarran el texto, y para prepararlo, como ya les enseñó Julio, pues lo leen y ya dejan una petición. Entonces por ahí ver la tarea más o menos. Entonces ya les adelanto. Entonces buscan el texto del día, se pueden preparar desde hoy, tal vez alguien en la casa lo tiene, o si no, en una aplicación de internet, o lo googlean todos los días, ¿no? Y por ejemplo, la petición tiene que ir con base al texto, o por ejemplo, igual leo el texto y tal vez no tiene nada que ver con la petición que yo tengo. Puede ser que no tenga que ver exactamente, pero para comenzar sí es bueno. Sí es bueno, como para ponernos en sintonía. Tanto para poner en sintonía la composición viendo el lugar, lo que nos imaginamos, el texto y lo que pido. ¿Sí? O de repente, o a veces hay que ser creativos. Por ejemplo, la pesca milagrosa, les decía yo. Entonces, pues a mí lo que se me ocurrió es pedir fe de entrada. Pero puede ser
Señor, que estando en mi trabajo yo te descubra, porque los apóstoles estaban trabajando, pescando, ¿no? Entonces así como que de entrada no es tan, no va tan enlazado, pero sí el texto puede sugerir eso. Buenas noches, Carlos. Mi nombre es Adriana de Nicaragua. Bueno. Soy acompañante. La verdad que dentro de los... ¿Me escuchan? Sí, lo estamos escuchando. Como peregrina no estoy, soy acompañante. Pero nosotros, los peregrinos allá, son un grupo, pertenecen al coro, parte de ellos son del coro, parte de ellos pues están en otras actividades del voluntariado. Ahorita, yo me disculpo porque entré un poco tarde al espacio, pero viendo la estructura que van teniendo, yo recuerdo ahorita que los jóvenes peregrinos de Nicaragua, que sé que están aquí como 10, entre 9 y 10 que están conectados, ellos hacen los días jueves, media hora o 40 minutos, un espacio que nosotros le llamamos pausa ignaciana. Ellos tienen un poco de estructura de la pausa ignaciana. Entonces yo no sé si, y esa pregunta me gustaría, como para que los muchachos que sé que están conectados y la han practicado, pues un poco vayan asociando esta parte. Porque la pausa ignaciana tiene esta estructura. Yo como trabajo en la UCA, en la pastoral, nosotros ofrecemos ejercicios espirituales y yo ya los he vivido. Esa pausa ignaciana tiene esta estructura de oración que nos ha ahorita compartido en pantalla. Aquí la pregunta era, y era un poco más para los jóvenes peregrinos de Nicaragua, que esta pausa que ellos han estado realizando va en camino o es como un poco asociado con esto, o sea, va en lo mismo, es como para que vayan afianzando que es la misma estructura que ellos van haciendo para lo que se van preparando, incluso para la tarea que les viene. No sé si me di a explicar, Carlos, porque así me gustaría que los muchachos, los 9, 10 que tengo aquí conectados, se vayan como aterrizando un poco cuál es la forma de realizar la pausa ignaciana que han venido haciendo desde noviembre para esta parte, en este tiempo de pandemia. Incluso lo han hecho de manera virtual, los peregrinos también. Entonces, como es seguirles invitando a los jóvenes a hacer este tipo de oración, si de la estructura que nos ha ido explicando ahorita, que es la preparación, es ese preámbulo que tenemos que hacer para llegar a obtener ese silencio, a ese encuentro con Dios para después pedir la gracia. Entonces la pregunta era, Carlos, esa pausa que los jóvenes están, ¿viene siendo igual o muy ajustada a la estructura que nos venís diciendo? Gracias, Adriana. Pues bueno, tendría que ver yo la estructura que ellos realizan, ¿verdad? La estructura que ellos siguen. La pausa en sí misma, ignaciana, tiene algunas cosas que ver con esto porque, bueno, es de la espiritualidad ambas. Sin embargo, el material de la pausa es lo que ya hemos vivido, ¿no? Es revisar un poco lo que ya hemos vivido. El material de esto es prepararnos para comunicarnos con Dios. Entonces, sí, ahí yo miraría como una diferencia, ¿no? Sin embargo, quizás puede ser que bajo el esquema o el nombre de pausa yo realice un esquema similar a esto. Pero bueno, si quieren, podemos platicar después para... por ahí. Argentina había levantado la mano. Lo siento, Argentina. Puedes participar. Buenas noches. Bueno, no, yo tenía la misma pregunta, la primera que hicieron sobre cómo escoger la lectura, porque entonces por eso ya me aclaró, me parece pues bien eso del Evangelio del Día, pero si no fuera esa, siento que sería como que una parte que me cueste, porque es como cuál escoger o cuál me va. Entonces, era la misma pregunta, sí, gracias. Listo, gracias, Argentina. Carlos, una pregunta. Dale. Mira, en el tema de la aplicación que estabas comentando, se podría recomendar rezando hoy para como que ir afianzando un poco. Pregunta. Sí y no.
Sí, en el aspecto de que rezando voy te ayuda a ir orientando, a irte guiando, y no en el aspecto de que de alguna forma hay que ir agarrando como cierta independencia. Entonces, si a ustedes les ayuda rezando voy, excelente, ¿no? Entonces vamos con rezando voy. Pero sí es bueno como entonces que vayamos siendo capaces de hacerlo por nosotros mismos. Porque al momento de realizar los ejercicios no es rezando voy. Entonces, yo diría... Gracias, Carlitos. Sí, puede ser una herramienta que ayude, pero no nos hace, no nos va a hacer esta tarea. Vamos a ver si hay alguna pregunta más. Yo creo que, bueno, nos pasamos de las 7, pero no he gastado mi hora todavía. Carlos, yo quería saber si entonces podías dar así como volver a repasar, no repasarlo, sino que mencionar los pasos puntualmente para la parte del preámbulo. Perfecto, Mariela. Ya los pongo. No sé si hay alguna otra pregunta. O lo voy a... Alexandra tiene la mano levantada. Bueno, más que pregunta, era como una sugerencia, porque mencionaron cómo realizar una petición, que a veces va ligada con la lectura o a veces va ligado con algo que estás viviendo en ese día. Muchas personas piensan petición, tengo que pedir algo, y se enfocan en lo material. Bueno, en este caso, Carlos resaltó que es pedir una gracia, y para mí gracia yo lo veo como un sentimiento. Por ejemplo, o sea, el ejemplo que se vino a la mente fue, hay personas que piden, quiero pasar el parcial de hoy, sacar arriba de C, digamos, pero estás pidiendo algo material, no estás pidiendo una gracia. Entonces, ¿cómo lo inviertes o cómo lo modificas? Sería, Señor, dame la calma o dame la serenidad en el momento de realizar esta prueba de mi vida. Entonces, sería como una sugerencia. Igual para elegir el texto bíblico, o si es el texto del día o otro texto que a las personas les guste. Julio nos había mencionado que en las adiciones, en el momento de, voy a buscar en qué espacio voy a hacer mi oración, qué música voy a tener, si voy a tener algún símbolo, una vela o algo, también tienen que revisar el texto. No es que en el momento que se van a sentar van a buscar la Biblia, dicen que no me gusta me gusta aquel, no. O sea, ya todo tiene que estar como seteado para hacer la oración propiamente y que no tengas como esas otras distracciones. Ya, eso era lo que quería compartir. Gracias, Alexandra. Ya Alexandra les entró un resumen. Neri tiene la mano levantada también. Neri Quevedo levantó la mano. Sí. Buenas noches a todos. Neri Quevedo desde El Salvador. Tengo una pregunta, Carlos. La parte de la composición viendo el lugar, me quedaba la duda, esto va con el texto que estamos leyendo, ¿entendí? Y no tanto con el lugar que me está rodeando. O sea, yo puedo estar en la montaña, bien bonito, pero si, por ejemplo, el Evangelio de hoy me está hablando de que estaba en el lago, entonces me voy a imaginar algún lago, algún lugar con agua de mi país. ¿Sí? ¿Es correcto? ¿Entendí bien? Perfecto, Neri. Muy bien. Sí. Puedes imaginar. Puedes hacer el esfuerzo y se puede imaginar cómo era la tierra de Jesús en su tiempo. Pero ayuda más eso, ¿no? Lugares que nosotros conozcamos. O de repente aquel texto del Evangelio en que metieron al paralítico desde una camilla, lo bajaron. Rompieron el techo y bajaron al paralítico porque había mucha gente. Entonces me puedo imaginar la casa de mi abuela, me puedo imaginar la casa de un amigo, me puedo imaginar una casa en que fue una misión, ¿sí? Incluso, no me voy a adelantar, solo les voy a dejar el lugar, ya lo otro lo van a ver con algún otro compañero. Gracias, Neri. Entonces, miren, parte de la tarea es que, es un poco feo hablar de tarea, ¿verdad? Pero parte de darle continuidad al taller es que lean el libro que están leyendo. Para los que son nuevos, no sé, me imagino que Julio ya les va a compartir, pero de la página 8 a la 13. Ahí está bien teorizado lo que yo le estoy diciendo, para que ustedes le busquen un poquito más de fundamento y todo. Entonces, de alguna forma, lo pueden asociar a lo que estamos hablando. Está, y entonces, vamos a repasar, como pidió Mariela.
Y solo vamos a hacer unas últimas aclaraciones. Me dicen, sí, miran la pantalla. Sí, miran mi pantalla. Sí, sí la vemos, Carlos. Sí, Carlos, sí se ve. Gracias. Entonces, ya les dije de la estructura de la oración ignaciana. Entonces, están las adiciones que ya vieron con Julio, y por ahí vi que les compartieron una infografía muy bonita donde están esas adiciones. Entonces, saltamos a los preámbulos. ¿Y cuáles son los preámbulos? La oración preparatoria. Después de la oración preparatoria, aquí me faltó algo porque es implícito. Está la composición viendo el lugar. Esa composición viendo el lugar va junto con el texto, ¿verdad? Entonces, después de haber leído el texto, hacemos la composición viendo el lugar. La forma en que se hace, si primero el texto, primero la composición, puede variar, ¿sí? Ya se lo van a explicar más adelante. Pero ahorita vamos a hacer eso. Oración preparatoria, leemos el texto, la composición viendo el lugar, que es el lugar que vamos a imaginar, y vamos a pedir la gracia. Esos son los pasos. Bueno, ya para terminar, yo lo que les quería compartir era que, bueno, ¿no? La oración ignaciana es un camino para llegar a Dios. No es el único camino, ¿sí? Hay espiritualidad de los carmelitas, hay espiritualidad franciscana, hay otras espiritualidades. La oración ignaciana es una forma, es un medio. ¿Que es muy buena? Sí, ¿verdad? Pero es una más. Y es el medio que nosotros queremos utilizar, ¿sí? Además, otra cosa que a mí me parece importante resaltar, que esta oración tiene estructura, ya lo vimos, ¿sí? Para los que no conocen a San Ignacio de fondo y solo lo miran así de largo, a veces creen que es un frío calculador, ¿no? Porque estructura para esto, estructura para lo otro, examen de esto, examen de lo otro. Y dicen, por eso conquistó al mundo, decían los enemigos de Ignacio en su momento, porque es un calculador. Sin embargo, lo bonito de esto es que hay estructura que nos guía a todos, pero la experiencia es diferente para todos. Se dieron cuenta que un ejercicio tan pequeño, las experiencias fueron tan distintas, ¿sí? Unos se fueron a la montaña, otros se fueron a una casa de retiro, no me acuerdo quién, pero alguien nos compartía que el lugar le provocó ansiedad, a otra persona el lugar le provocó paz. Entonces, esa es una de las genialidades de la espiritualidad ignaciana. Hay una estructura que nos guía, pero la experiencia es como bien personalizada, ¿sí? Entonces, ustedes siéntanse libres en ese aspecto. Que si todos se sintieron muy contentos y muy en paz, y yo me sentí ansioso, ansiosa, ¿fue porque lo hice mal? No, es mi experiencia, ¿sí? Es mi experiencia, y esa es una de las genialidades de la espiritualidad, la flexibilidad. Y por otro lado, por ahí he escuchado varias veces, ya hice ejercicio, hice esto, lo otro. De alguna forma, quizás algunos de ustedes ya conocen, ¿sí? Entonces, si alguna cosa ustedes la hacen de alguna forma diferente, siéntanse libres, ¿sí? Y miren la forma en cómo lo van encajando las piezas, ¿sí? Pero no sientan de alguna forma que es como una camisa de fuerza. Entonces, bueno, de mi parte, eso es todo. Me alegra mucho poder compartir con ustedes cualquier cosa que si pues podemos compartir algo más, por ahí le piden mi contacto a Julio, estoy a disposición de ustedes. Buenas noches. Gracias, Carlos, por Gracias, haber compartido tu experiencia con nosotros. Yo quería solamente compartirles la tarea para la semana, que creo que no quedó todavía un poquito clara. Sí, se me escapó. No sé si quieres compartir, Carlos, la primera parte de la tarea, lo de la selección de las pues peticiones. Sí, ya hicimos ya les dije lo del texto, entonces la idea es que ustedes esta semana venían haciendo 15 minutos, entonces saltemos de 15 a 20, y entonces ahora de nada, Melvin, ahora lo que vamos a hacer es que aparte de las adiciones, le vamos a agregar estos 3 preámbulos, ¿sí? Y entonces, en las adiciones, cuando preparamos la oración, vamos a leer el texto, por ejemplo, que vamos a orar. Ya se los decía Alexandra. Leemos el texto y preparamos qué queremos pedir, ¿sí? Ayuda de alguna forma también que cuando ustedes leen el texto digan, es en un lago, como decía Neri.
puedo imaginar tal playa o puedo imaginar tal río, como que ya lo dejen puesto, ¿no? Un poquito encaminado. Entonces, hacen sus adiciones y hacen los preámbulos. Sí, entonces eso sería por 20 minutos durante todos los días, y como Julio ya les aconsejaba, es bueno como ir anotando, ¿no? Esto me dio ansiedad, como decía la compañera, esto me dio mucha felicidad, esto me dio mucha alegría, por esto, por lo otro, sentí que vi a Dios. Entonces eso, no sé si le querés ahondar un poquito, Julio. No, solamente aparte de lo tuyo, recordarles, ¿no?, de que la lectura de la semana, como lo había dicho, es de la página 8 a la 13. Ahí van a encontrar mejor o van a poder comprender mejor todo lo que le hemos explicado en la sesión de hoy. Yo también quería decirles de que hay gente que se ha unido al taller el día de hoy y sé que todavía no se han inscrito. Bienvenidos, bienvenidas. Sin embargo, me gustaría que a través de sus coordinadores el día de mañana puedan compartirnos algunos detalles, porque eso va a facilitarnos a nosotros seguirle compartiendo toda la información del taller. Incluso pues yo mañana también podría mandarles el libro que estamos leyendo, y me gustaría también tener sus correos para que tengan toda la comunicación a tiempo. Como siempre, igual le vamos a compartir una memoria de la sesión. Siempre al final de la sesión hacemos una memoria a manera de recordatorio y para que la tengan ahí como notas. Así que muchas gracias, y gracias, Carlos, también. Y pues cualquier duda, si alguien no comprendió algo, pues no teman escribirnos y consultarnos. Que tengan una buena semana. Gracias a todos, descansen. No hay foto. Gracias. Sí, la foto, lo siento, hay que hacer la foto, es cierto.